Bienvenido, bienvenida a Origen. Recuerda que no importa dónde estés hoy, Dios ya está allí esperándote con amor. Soy Catherine y te acompaño en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. Respira profundo, aquieta tu mente y abre tu corazón. Comencemos. Padre amado, hoy llegamos delante de ti con nuestro corazón abierto. Algunos venimos cansados, otros venimos con heridas que todavía nos duelen. Algunos cargamos recuerdos que hemos intentado olvidar, pero que siguen apareciendo en nuestra mente. Y quizá algunos llevamos dentro de nosotros enojo, resentimiento, tristeza o incluso odio. Señor, hoy no queremos esconder absolutamente nada delante de ti. Tú conoces nuestras historias, tú conoces aquello por lo cual hemos pasado, por lo cual hemos vivido. Tú conoces las palabras que nos hirieron, aquello que nos hicieron, las decepciones, las traiciones, las injusticias. Y también conoces el peso que hemos cargado desde entonces. El día de hoy venimos a pedirte que nos ayudes a mirar esas heridas con honestidad, no para negar lo que pasó, no para justificar a quien nos hizo daño, sino para comenzar a liberarnos de aquello que no queremos continuar cargando. Enséñanos a perdonar sin confundir el perdón con permitir que vuelvan a herirnos. Enséñanos a poner límites sin vivir llenos de odio. Enséñanos a soltar sin sentir que estamos diciendo que lo que pasó estuvo bien. Y sobre todo, ayúdanos a recuperar la paz que tantas veces hemos entregado a personas, situaciones y momentos que ya pasaron. Hoy ponemos nuestro corazón en tus manos. Amén. Hay algo que durante mucho tiempo me costó reconocer. Hubo personas que me hicieron daño y durante una etapa de mi vida sentí algo que hasta vergüenza me daba admitir. Sentí odio. Literal, eso que uno siente que le está quemando por dentro. Porque no era simplemente estar molesta, era recordar lo que había pasado y sentir esa rabia, llenarme de ese odio literal. Pensar en esas personas y volver a sentir el dolor. Preguntarme cómo habían podido hacerme eso. Y en el fondo, desear o que lo pagaran o que entendieran lo que habían hecho. Yo pensaba que continuar enojada y alimentando ese odio era una forma de no permitir que lo que ocurrió se volviera algo insignificante. Como si perdonar significara decir: lo que me hicieron no fue tan grave. Pero con el tiempo comprendí algo que me cambió completamente. Y es que yo no estaba castigando a esas personas. Una de ellas continuaba con su vida, me imagino que normal, yo ni siquiera sabía de ellas. La otra ya ni siquiera existía. Pero yo continuaba llevándolas conmigo, en mis pensamientos, en mi rabia, en mi dolor. Y fue ahí cuando comencé a entender el perdón de una manera diferente. Porque Jesús nunca nos dijo que el daño no importaba. Cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, ese que peca contra mí? Jesús le respondió: 70 veces 7. Y yo no creo que Jesús estuviera hablando de contar cuántas veces alguien nos hiere. Creo que estaba enseñándonos algo muchísimo más profundo.
y es que no convirtamos nuestro corazón en una cuenta pendiente. Porque cuando nosotros vivimos esperando que alguien pague por lo que nos hizo, seguimos atados a esa persona, a ese momento, a ese pasado. Y yo tuve que preguntarme, ¿cuánto tiempo más voy a permitir que alguien que me hizo daño siga teniendo espacio dentro de mí? Y ahí entendí que perdonar no significaba que estuvo bien, o no significaba volver a confiar, no significaba permitir que me volvieran a hacer daño, que podía perdonar y saber qué límites poner, que podía perdonar sin volver a abrir la misma puerta, pero que definitivamente necesitaba dejar de cargar dentro de mí algo que ya había hecho demasiado daño. Y entonces recordé las palabras de Jesús: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tal vez eso era lo que yo estaba necesitando, descansar. Porque yo había cargado durante mucho tiempo con el dolor, con la rabia, con las preguntas y con el deseo de que eso fuera reconocido. Pero un día decidí soltar, porque simplemente entendí que seguir cargándolo solamente me hacía daño a mí. Y ahí descubrí algo muy muy profundo, y es que perdonar no siempre libera a la persona que te hirió. El perdonar nos libera a nosotros mismos. Jesús, incluso cuando estaba en la cruz, sus palabras fueron: Padre, perdónalos. Y Él lo dijo en medio del dolor, en medio de ese sufrimiento, de la humillación, de todo por lo que estaba pasando. Y quizá por eso hoy entiendo que perdonar no es que un día nos despertemos y mágicamente ya no sintamos nada. Es esa decisión que volvemos a tomar cada que ese pensamiento llegue a nuestra cabeza y ya no le damos la misma importancia una y otra vez, o no nos vamos a vivir en él. Y ya después te das cuenta de que cuando piensas en eso, ya no te duele de la misma manera, ya no te quema por dentro. Y no es porque no haya ocurrido, sino simplemente porque ya no tiene el mismo poder sobre ti. Por eso hoy quiero decirte que si alguien te hizo daño, no tienes que fingir que no pasó. Puedes reconocer esa herida, puedes llorarla, puedes poner esos límites, incluso alejarte. Pero también puedes preguntarle a Dios: ¿cuánto tiempo más debo continuar cargando con esto? Y seguramente Él te va a responder que no debes continuar, que se lo entregues y que te va a ayudar a cargarlo Él. Y es que hay muchas personas que nos hicieron daño una vez y sin darnos cuenta nosotros continuamos haciéndonos daño cada que revivimos la misma historia. Tal vez no comiences hoy con decir: listo, ya perdoné completamente. Simplemente comienza con decir: Señor, todavía me duele, pero no quiero seguir cargando con esto solo o sola. Y tal vez ese sea el comienzo, ese comienzo de descansar, el comienzo de soltar, de recuperar una parte de ti que durante mucho tiempo estuvo atrapada en lo que alguien más hizo. Porque perdonar no cambia lo que ocurrió, pero puede cambiar el lugar que eso que ocurrió ocupa dentro de ti
ese valor grande que le estás dando. Y quizá algún día puedas mirar atrás, como yo lo hice, y decir, sí me hicieron daño, pero ya no voy a permitir que ese daño continúe gobernando mi vida. Y si lo miramos desde los estudios científicos, cuando vivimos en constante rabia, miedo, resentimiento, estrés, nuestro cuerpo puede permanecer en un estado de alerta, como si todavía estuviera ocurriendo ese suceso que pasó incluso hace meses, hace años. Nuestro cuerpo puede continuar reaccionando a eso que la mente continúa recordando. Y es por eso que algunas personas, al comenzar a trabajar emocionalmente el perdón, describen una sensación grandísima de ligereza, un mejor descanso, menos tensión, mayor tranquilidad, menos de esos pensamientos repetitivos. Por eso cuando soltamos emocionalmente, nuestro cuerpo deja de luchar contra una historia que ya terminó, que ya es parte de nuestro pasado. En cada episodio te invito a buscar tu cuaderno y a sacar, finalizando este podcast, un espaciecito para ti y para Dios, para responderte estas preguntas que quizá te ayuden a soltar eso que vienes cargando. Que esas respuestas no tienes que mostrárselas a nadie, que este espacio solamente es tuyo, es ese espacio íntimo con nuestro Creador. Así que respira y pregúntate, ¿a quién o a qué continúo cargando dentro de mí? Y te invito a que no solamente escribas un nombre, a que dentro de esa pregunta pienses qué sientes cuando viene a tu mente esa persona. Rabia, tristeza, impotencia. Deseas de pronto que reconozca que lo que hizo estuvo mal. La segunda es, ¿qué parte de mi historia continúo reviviendo una y otra vez? Así me duela profundamente. Y piensa en esa conversación que continúas repitiendo, en ese momento que continúas imaginando, en todo eso que traes y lo revives una y mil veces. Y la tercera es, ¿qué me ha costado más perdonar? Muchas veces a la persona que nos hizo daño, la situación, o muchas veces a nosotros mismos, porque a veces nos culpamos por haber sido confiados, por no haber visto las señales, por habernos quedado demasiado tiempo, por no habernos defendido o por permitir que cosas sucedieran. Y tal vez hoy es ese momento que estabas esperando para comenzar y dar ese primer paso y pegadita de la mano de Dios, comenzar a sanar ese corazón y llevar ese perdón a tu alma. Y antes de irte, recuerda esto: perdonar no cambia lo que ocurrió, pero sí cambia aquello que sigue estando dentro de nosotros. Y no tenemos que hacerlo todo hoy, simplemente es dar ese paso, entregarle a Dios aquello que ya no queremos continuar cargando. Respiremos, soltemos un poco y recuerda que Dios no pide que olvidemos nuestra historia, pero sí nos invita a dejar de vivir prisioneros de ella. Nos encontramos en el próximo episodio de Origen. Hasta entonces, y que Dios te acompañe, te sostenga y te llene de su paz.